porque no solamente estamos predicando de interrupciones, sino ustedes van a notar en las próximas semanas algunas interrupciones que Dios está haciendo aquí al ministerio de PIB Satélite. Y yo estoy verdaderamente impresionado porque cuando Dios me puso en el corazón predicar esto fue en el mes de agosto, septiembre del año pasado. Y siempre me impresiona a Dios que cuando toco un tema, algo sucede al respecto. Entonces no tengo ni bolita mágica ni nada, solamente estoy en oración pidiendo al Señor, dime lo que tengo que compartir con tu pueblo. No quiero ser yo el que hable, quiero que hables tú. Así que vienen algunas cosas muy hermosas, ya platicaremos acerca de ello. ¿Y ya vieron el bosquejo? Ahora sí ya lo vieron. ¿Sí? Ahora sí ya se ve mejor, ¿verdad? Bueno, habrá algunos que ni así, pero bueno, tengamos esta oportunidad. Pero ya está la letra más grande, ya está en blanco y negro, ya les prendimos las luces. Ya nada más pues obedezcan, hermanos, ya nada más falta eso, ¿no? Bueno, no, la verdad agradezco mucho al equipo de comunicación que está mejorando esta presentación. La verdad ya nos es mucho más sencillo tomar nota. Por cierto, los invitados que están con nosotros, si quieren seguir el mensaje de la palabra del Señor, aquí aparece el bosquejo. Hay que anotar algunas cosas en blanco, pero van a aparecer aquí en la pantalla. Y hoy vamos a hablar sobre la disciplina con propósito. Sin lugar a dudas, la disciplina es parte del plan de Dios cuando Él interrumpe nuestras vidas. Ayer que venía yo volando de San Antonio para la Ciudad de México, venía haciendo un recuento de las interrupciones que Dios ha hecho en mi vida y me puse a escribir algunas interrupciones. Dije, wow, de veras, cómo Dios interrumpe en nuestra vida. Hay veces suavemente, hay veces dramáticamente. Pero estaba recordando cuando estaba estudiando yo ingeniería química y bueno, con muchos sueños y visiones de servir al Señor con todo mi corazón a través de la ingeniería. Entonces de repente vienen las inquietudes y hay una interrupción abrupta en mis planes y Dios empieza a inquietarme profundamente y de repente yo me sentía muy consternado. Señor, ¿será que tú me estás llamando a servirte? Pero es un asunto muy serio. Siempre he tenido temor de Dios, a la fecha tengo temor de Dios y no quiero meterme en algo en lo que simplemente, no solamente me eche a perder la vida, sería lo más económico, sino que eche a perder la vida de otras personas. Porque finalmente si decido recibir el llamado y aceptar el llamado que me das, lo que vas a poner en mis manos van a ser vidas. Entonces está muy complejo y la verdad es que estaba yo con un alto grado de incertidumbre. Pero el Señor empezó a hacer interrupciones. En aquel tiempo estaba yo estudiando ingeniería, estaba yo muy contento estudiando en el Politécnico, en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Algunos hermanos, por cierto, vienen de esa escuela. Así que estaba yo ahí muy encantado de la vida y disfrutando. Y recuerdo que en esta incertidumbre tocó ser aniversario de la iglesia donde yo era miembro. No solamente era miembro, sino participaba como líder de jóvenes, participaba tocando el piano. Yo siempre les he dicho, imagínense la adoración conmigo al frente, ¿no? Pero bueno, el Señor tuvo misericordia y teníamos una bendición muy grande en esa pequeña congregación. Tendría unos 70, 80 miembros. Me acuerdo que invitaron a un predicador que yo conocía, había sido pastor mío en algún momento de mi juventud y niñez, y entonces dije, no, voy a hablar con él acerca de esta inquietud para ver si soy yo o de veras es Dios quien me está hablando. Y bueno, fue una de las señales que Dios puso en mi corazón. Acabando la reunión le dije, hermano, ¿podemos platicar? Y me dijo, sí, con todo cariño. Entonces le dije, tengo esta inquietud, pero no estoy seguro si sea Dios. A lo mejor, pues es que yo estoy muy enamorado de las cosas de Dios, pero eso es una cosa, y otra que Dios quiera usar mi vida como siervo, como pastor, como misionero. Ni sabía yo qué. Simplemente dime, ¿no? Entonces platicamos. Me acuerdo que el pastor me dio algunas palabras y me acuerdo de manera muy concreta que él me dijo algo que es un consejo que yo a menudo he pasado al costo a otros que sienten esa misma inquietud, que por cierto he de decirles que cuando recibo este consejo quedé muy decepcionado, porque él me dijo, a ver, dame tus opciones ministeriales. ¿Qué opciones tienes en la vida? Dime qué son las opciones. Y entonces empecé a hacer una lista de opciones. Le decía, bueno, pues seguir estudiando ingeniería, entrar al seminario, entrar a trabajar, y varias opciones que en ese momento yo tenía. Aún dentro de la misma iglesia desarrollar otros ministerios. Y me dijo, te digo algo, cuando Dios te llama, te deja sin opción. No vas a tener. Va a llegar un momento en que digas, o le sirvo o me muero. Y bueno, yo quedé, pues gracias. La verdad yo esperaba honestamente algo un poco más profundo, alguna indicación más clara. Y entonces hasta llegué a pensar, ahora entiendo. Muchas personas que fracasan en el trabajo y en la escuela deducen que Dios los está llamando. Y entonces digo, no, pues no.
No podemos de esta manera ensuciar el ministerio con personas que no son buenas para nada y que dicen, bueno, pues aunque sea me meto de pastor, ¿no? Historias como la de ese niño, ¿verdad?, que está ahí, le están preguntando en la escuela a qué se dedican sus papás, y el tuyo en qué trabaja, el mío es bombero, el mío es arquitecto, el mío es doctor, y le preguntan al hijo del pastor, ¿y tu papá en qué trabaja? No, él no trabaja, él es pastor. Entonces, bueno, imaginen, ¿no? Diga, no quiero engrosar las filas de gente así, porque la verdad es que el ministerio muchas veces está muy desvalorado. Pero fue el consejo más sabio y pertinente que él me pudo haber dado. Y efectivamente, Dios me dejó sin opciones. Ahora, escuchen bien esto. No es porque me quedé mal en la escuela, no es porque se cayeron las demás opciones, todas prevalecieron. Pero efectivamente, dentro de mi propio corazón, empezó a perder todo su brillo, toda opción. Efectivamente, Dios me dejó sin opción. Y dije, si no respondo, me voy a morir. Empecé a entrar en una angustia tan grande. Hablé con otros mentores y finalmente decidí servir al Señor. Y la verdad es que, lleno de cosas perplejas, no entendía bien para qué exactamente me estaba llamando el Señor, pero dije, Señor, yo quiero servirte. Y así que di el paso, y entonces me embargó una paz maravillosa, y empecé la preparación para poder servirle. Obviamente dejé la carrera de ingeniería y dije, Señor, aquí estoy a tus órdenes. Luego, un poco más tarde, el Señor me llevó a un campo rural para que se convirtiera en mi primer ministerio. Esto era en un pueblito llamado Tocuila, ahí cerca de Texcoco. Y ahí el Señor me llevó por su gracia a una iglesia, a una misioncita, recién dividida, por cierto. Ahí el pastor era un pastor misionero, porque la iglesia la convirtió en misión. O sea, de tener 100 llegaron a ser 10. Cuando yo llegué había 10 personas. Así que ese fue mi primer ministerio. Yo con 0 experiencia, 0 capacitación, con un corazón muy dispuesto a servir al Señor, pero digo, quiero que me sirvas aquí. Entonces Dios vuelve a interrumpir y me mete a ese asunto para servir a los hermanos de Tocuila, Texcoco. Fueron 2 años maravillosos. Después Dios vuelve a interrumpir y me dice, ya no quiero que estés aquí. Ahora quiero que te vayas a la primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Y ahí dentro de esta iglesia me mandaron a un campo misionero donde me dijeron que ya había muchos contactos simplemente para levantar la obra. Y no, los contactos los tuve que hacer yo. Y fue cuando empezamos los primeros trabajos en la iglesia que hoy está en la Vicente Guerrero. Dicen que hicimos tan buen trabajo que nos quitaron de ahí y nos mandaron a Tepetitlán, estado de Hidalgo. Y ahí llegamos y empezamos también a levantar la obra, y hay una nueva iglesia en ese lugar. Y después regresé nuevamente a Texcoco y dijo el Señor, ahora te regresas para acá. Y dije, caray, de veras, ¿por qué tantas cosas? Así que aquí voy a dejar mi vida. Y Dios genera una nueva intervención divina, de esas raras, donde viene una invitación a un servidor para venir a ocupar el papel de pastor de jóvenes de esta iglesia. Y yo dije, ¿yo? ¿Con esos pirurris? No, ya parece. Y entonces me acuerdo que otra vez, buscando consejo de personas, ¿verdad?, de mis mentores, me acuerdo que un hermano me dijo, date la oportunidad. Digo, no, hermano, usted no sabe lo contrastante del ministerio. Acabando ya de predicar, los hermanos llegan con calabazas que acaban de recolectar, o elotes, se los llevaba mi mamá, porque yo era soltero en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, no, la verdad es que no me veo yo en ese lugar. Considerar la posibilidad, nos metimos a orar y pusimos algunas señales al Señor. Y finalmente, el 6 de mayo de 1984, ya hace casi 30 años de eso, el Señor nos trajo a este lugar a ministrar. Y déjenme decirles algo, todo, escuchen bien esto, todo me pasaba por la mente, todo, cualquier cosa, menos que yo fuera a llegar a ser el pastor de esta congregación. Entonces tienes que entender que cuando Dios interrumpe la vida, a menudo no te da todo el proyecto y el plan. Lo único que quiere es que obedezcas, es que des el paso. Oye, es que yo quiero tener como que, cuéntame toda la historia, ¿no? No, no te la voy a contar. Yo voy a hacer mi parte. Y yo creo que eso hace Dios con los hombres y las mujeres que le quieren obedecer. El caso que vamos a ver hoy es un caso no muy diferente. Digo, es un caso glorioso. Es Hechos capítulo 9, son los versículos del 1 al 6. Un hombre al cual amamos entrañablemente, del cual hemos aprendido muchísimo, y es del poderoso apóstol Pablo. ¿Qué les parece si leen conmigo los versículos 1 al 6 de Hechos capítulo 9? Dice la palabra del Señor así. Lean conmigo los versículos pares en voz alta. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco,
Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Señor y Padre, danos tu dirección, tu guía, la unción y el poder de tu Espíritu, para descubrir lo que tú tienes para cada uno en particular, de tal manera que tu palabra pueda mitigar la necesidad y el hambre que tenemos de ti, Señor. Permite que este mensaje sea muy claro en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar, y que podamos observar que a menudo la disciplina en la que tú nos metes es para llevarnos a mejores caminos y propósitos más gloriosos. Permítenos vernos nosotros mismos en la vida de Pablo y cómo tuvo que ser transformado para ser más útil en tus propósitos. Bendice tu palabra y guía a tu siervo para que yo mengue y tú crezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Saulo era un hombre fuera de serie. Era un hombre instruido exitosamente en la fe judía. Había sido preparado con uno de los mejores mentores de su tiempo. Todos lo sabemos. El gran Gamaliel. Yo creo que parte de la vida y las experiencias que él vivió lo forjaron como un hombre lleno de convicciones y carácter. Lo vemos una y otra vez, profundamente arraigados. Encontramos también que Saulo era conocido como un estudioso y un talentoso alumno. Es interesante también este dato, porque a menudo cuando llegamos a la fe en Cristo, pensamos que Dios nos hace peores. Y Dios no nos hace peores. Lo que veo es que muchas veces Dios respeta todas nuestras áreas fuertes, mal enfocadas, para enfocarlas para propósitos eternos. Eso me queda muy claro. Dios usa nuestras personalidades. Dios no mata nuestra personalidad, porque fuimos hechos conforme a la imagen de Él. Lo que sí es que redirecciona nuestra propia vida. La primera aparición de de Saulo en la Biblia aparece en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Vean nada más en qué sombría escena aparece el apóstol, o en este caso Saulo de Tarso. Mientras lo apedreaban, dice la Escritura, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Ahora, en el capítulo 8 de Hechos, versículo 1, hay una frase que me electriza. Y Saulo estaba allí, me encantaría que dijera, presenciando la muerte de Esteban. ¿Qué dice el texto? Porque una cosa es ser un espectador de un drama, y aún así cuando eres espectador y Dios te llama, participas. Pero el caso de él es que él estaba aprobando lo que estaba sucediendo. Un crimen, una injusticia. Morir a pedradas simplemente por tener una fe diferente, una creencia distinta. Y ahí yo creo que Saulo de Tarso, comenzó a ser interrumpido por Dios. Y las primeras personas que interrumpieron su vida fueron estos mugrosos cristianos. Estos cristianos que no valen la pena. Imagínense, el hombre orando: Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Seguramente fue el primer toque de Dios en la vida de este hombre. Él lo cuenta más adelante en la historia, porque en su testimonio él hace referencia a esto que él hacía. Dice la Escritura en el capítulo 8, versículo 1, como lo acaban ustedes de ver, Saulo respirando aún amenazas de muerte. Saulo, por su parte, en el versículo 3 dice: causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. En pocas palabras, el odio que tenía Saulo de Tarso por los cristianos era verdaderamente fuerte. Respiraba amenazas y homicidio. Dice textualmente en griego. Cada aliento era una amenaza de destrucción. ¿Pueden imaginarlo? Cada aliento era una amenaza de muerte. Vaya,
Sin embargo, Dios intervino en la vida de Pablo. La verdad es que si no hubiera cambiado, no sé en qué hubiera terminado, seguramente trágicamente. Y como les dije al principio de esta serie, Dios nos interrumpe porque Él ve desde el principio el fin de nuestra vida. Él sabe cómo vamos a terminar. Y Él sabe que si no interrumpe la vida, terminaríamos de una manera muy mala. Entonces usa diferentes circunstancias para llamar nuestra atención. En el caso del apóstol Pablo fue algo mucho más suave, y es lo que vamos a ver juntos. ¿Cómo podemos aprender de este peculiar personaje la interrupción de Dios en su vida y cómo después de ser interrumpido entra en un proceso de disciplina para ser usado con un propósito más glorioso todavía? Así que hay 4 cosas que quiero compartir en su corazón en esta hora. Toma nota, por favor. La primera de ellas es que la disciplina con propósito implica ser transformado por Cristo. Lo primero que quiero que anotes: la disciplina con propósito implica ser transformado por Cristo. Ya dijimos, Pablo tenía un corazón enfocado, Pablo tenía una visión perfectamente definida, Pablo tenía capacitación, Pablo tenía todas las características, yo diría, de un líder que puede ser usado por el Señor. Nada más le faltaba algo: a Cristo en la vida. ¿Conocen personas así? Que uno dice, nada más le falta ser cristiano, si es una buena persona. Lástima que no se va a ir al cielo, porque fuera de Cristo la gente no se puede salvar. Nada más le falta ser cristiano. Bueno, a Pablo tenía todo, solamente le faltaba conocer a Cristo, ser transformado por el poder de Jesucristo. Pero yo veo varias cosas aquí que llaman mi atención. Veo a un hombre con una férrea determinación. Observen lo que dice el versículos 1 y 2 del capítulo 9 de Hechos. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Ahora, esta porción que viene vale la pena subrayarla, porque aquí está su declaración de propósito. Si hubiéramos detenido a Pablo en el camino, o a Saulo, decir, oye Saulo, ¿a dónde vas? Está perfectamente definida su propósito de vida, su lección de vida. ¿Cuál era? Tenía la intención de ¿qué? Encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. ¿A cuál camino? Pues a Jesús, es con C mayúscula, a Jesús. ¿Fueran qué? Hombres y mujeres. Observen bien, era un hombre sin Cristo en la vida, era un hombre, yo creo que sí tenía temor a Dios, pero estaba completamente equivocado, un hombre que no había entendido todavía el propósito de Dios. Pero me impresiona porque tenía altísima determinación y además tenía proyecto de vida. Lo digo porque cuando veo un hombre, por favor, esta es una escena de un hombre sin Cristo, entendámoslo bien. Vamos a ver más adelante cómo Cristo llega a la vida. Pero a mí me avergüenza cuando veo a este hombre sin Cristo, perfectamente enfocado y con una determinación férrea. Y cuando la gente llega a los pies de Cristo, parece que se les acaba la visión y parece que cualquier cosa los hace desistir. Es interesante. Este hombre no tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿O sí lo tenía? No, según eso no. Me estaba matando cristianos, querido. Ahora, yo no puedo unirme ni decir, oye, que loable lo que estaba haciendo. Por supuesto que no era loable lo que estaba haciendo, pero por lo menos lo que estaba haciendo lo tenía en firme y estaba determinado a hacerlo. Él había hecho un alboroto en Jerusalén y dijo, ya Jerusalén ya no, vamos a otro lado. ¿Por qué? Porque obviamente los cristianos empezaron a huir, a esparcirse. Y era la manera como Dios estaría expandiendo las misiones mundiales. Dios no pierde jamás una sola herida. Y en su economía nada se pierde, que nos quede muy claro. Todos estos discípulos recién convertidos se empezaron a expandir. Entonces dice Pablo, no, dice Saulo, ¿a dónde van? Yo voy a donde sea necesario. Consigue cartas para alcanzarlos. ¿Y cuál era su determinación? Pues a ver qué hago en el camino. Nada de ello. Atraparlos y encerrarlos. Qué propósito tan feo, pero qué propósito. Por lo menos tenía un propósito de vida. Mi pregunta, ¿hay algo en ti que te hace palpitar, que dices, yo me quiero levantar en las mañanas porque esos son los talentos, los dones que Dios me dio y los quiero poner a su alcance? Y si no lo hago, me voy a morir. Y tienes férrea determinación, aunque implique desvelos, aunque implique sufrimientos, aunque implique desgaste económico, sea cual sea. Dios te ha dado talentos y dones y me impresiona porque veo una persona sin Cristo con mayor determinación y coraje que muchos cristianos que hoy en día no tienen ni siquiera saber a dónde van ni de dónde vienen. Un hombre con determinación, un hombre con visión, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, así de sencillo. Si le hubieran preguntado, Pablo, ¿a qué te dedicas a esto?
No, mira, pues en mis ratos no, a esto, este es mi fin. Sin embargo, fue transformado por el Señor. Sigan leyendo. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, dice el texto bíblico. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Fíjense, este es un claro ejemplo de que muchas veces estamos haciendo algo aún en el nombre de Dios, estando en contra de la voluntad perfecta de Dios. Quiero que revises por favor bien lo que está sucediendo aquí. Él estaba, según él, enfocado en cumplir la voluntad de Dios. Y resulta que cuando la revelación de Dios llega a su vida, se encontró haciendo exactamente lo contrario. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta pequeña gema en nuestras vidas? A lo mejor tú dices, quiero salvar mi matrimonio. Y empiezas a hacer lo que según tú es correcto. No estudias la Biblia, no te estás discipulando, no vas a un grupo de matrimonios. Es decir, no tienes instrucción de parte de Dios. Así que lo haces en lo que tú piensas que es correcto para salvar tu matrimonio. Y de repente viene la revelación de Dios y tú dices, me estoy haciendo exactamente lo contrario. Por eso en lugar de acercar a mi esposa cada vez la alejo más. Aplícalo por favor en tu vida. Quizá estás bien intencionado, porque Pablo, por favor, estaba bien intencionado, Saulo de Tarso. Pero estaba sinceramente equivocado también. Esto me enseña que por eso Dios muchas veces interrumpe la vida. Porque uno dice, Señor, pero tú sabes que lo estoy haciendo con todo mi corazón. Sí, pero no lo estás haciendo de la manera como yo quiero que lo hagas. Lo estás haciendo en tus fuerzas, lo estás haciendo en tus capacidades, lo estás haciendo en tu razonamiento. Hasta ahí encontramos a un hombre, sí, con una visión, obviamente distorsionada. Viene un fenómeno raro. Y ese fenómeno le dio a entender con perfecta claridad que a quien estaba dañando era a Dios mismo y a su pueblo. Imagínense, qué impresión. Cuando Cristo llega a la vida, y es lo que yo veo, cuando la palabra llega a nosotros, nos da iluminación. Por eso cada domingo venimos y leemos la palabra. Por eso cada día leemos la escritura. Por eso los tiempos con Dios. Por eso los estudios de discipulado. Por eso los grupos pequeños. Alguien dirá, ¿qué no tiene esta gente nada que hacer? No, sí tenemos muchas cosas que hacer. Es más, lo que hacemos como cristianos es mucho más importante que lo que cualquier persona puede hacer en esta tierra. Por eso necesito hacerlo con sabiduría. Porque hasta ahí Pablo pensó, o Saulo, que estaba haciendo lo correcto. Y es la revelación de Dios que lo muestra en toda su vileza. ¿Sabes qué estás haciendo? Me estás lastimando a mí. Pregúntate por un momentito, nada más así, como pequeña gema que podemos extraer de esta historia. ¿Estarás haciendo algo bien intencionado, con todo tu corazón, etcétera, etcétera, pero que resultara ser contraproducente a los propósitos de Dios? Aquí encontramos a un hombre perfectamente ubicado, muy, muy bien intencionado, porque no puedo dudar un ápice de que Pablo tenía o Saulo tenía dobles intenciones. Él tenía un celo por Dios, en pocas palabras. Pero curiosamente estaba matando a los hijos de Dios, estaba apresando a los hijos de Dios. Él fue partícipe del primer homicidio, del primer mártir de la iglesia. Él ni lo sabía. Por eso cada vez que leemos la palabra pedimos instrucción de Dios. Ah, caray, y yo lo estaba haciendo de esta manera. Tú y yo necesitamos ahora, cuando no leemos la Biblia, no tenemos un sistema para estar buscando el rostro de Dios, ¿saben qué hace Dios? Nos interrumpe. Y hay veces de maneras dolorosas. Pero cuando Dios nos interrumpe, esa debe ser nuestra reacción. Quiero que observen absolutamente cómo Él responde. Dice que oyó una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? ¿Y qué le dice? Señor. Es interesante que usa la palabra Señor. Él identificó claramente que esto venía de Dios. No dijo quién eres, o no dijo nada, o qué quieres cuando está diciendo quién eres, Señor. Identifica con una voz de autoridad. El hombre sabía lo que era vivir autoridad. De hecho, había ido con las autoridades judías para que le dieran cartas para arrastrar a los discípulos a las cárceles. Sabía lo que era autoridad, así que se sigue sometiendo a autoridad y dice, Señor, ¿quién eres? Él había creído que iba a Damasco a servir a Dios, no a atacar a Dios. Ahora, ¿quién le hablaba? Sabían autoridad y dice, Señor. Y cuando se identifica, Pablo supo que tenía un problema grave, había estado luchando contra Dios mismo. Esto lo explica cuando da sus testimonios más adelante. Era celoso de la verdad, pero reconoció a Dios inmediatamente. No dudó de la revelación. Y su única pregunta, y esto me impresiona, cuando él dice, ¿qué quieres que yo haga?
No qué quieres que yo crea, no qué quieres que yo sepa, sino qué quieres que yo haga. Y esto me lleva a la segunda lección que tenemos que hacer cuando Dios nos mete en procesos de disciplina. La segunda cosa que tú y yo tenemos que ver es que la disciplina con propósito implica ser instruido en la nueva tarea. Ser instruido en la nueva tarea. De hecho, dice la palabra del Señor que Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Imagínense, estaba metiendo a la cárcel a los que afirmaban esto, ahora le está diciendo y afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, en uno de sus mensajes centrales, cuando está defendiendo su testimonio ante el rey Agripa, dice lo siguiente. Ahora es Pablo diciendo lo que Dios le dijo. Ahora ponte en pie y escúchame. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto en mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Ahora, ojo, el problema es que muchos, cuando recibimos alguna interrupción de Dios, solamente tomamos la primera parte del versículo que sigue, es versículo 6. Vean lo que dice la Escritura. Levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. El problema es que cuando hay una interrupción divina, muchos no nos levantamos, sino nos quedamos tirados. Ay, pobre de mí, no puede ser que esto me esté pasando. O, en su defecto, buscamos culpables, ¿verdad? No buscamos ya quién nos las hizo, sino quién nos las pague, ¿no? En realidad, y empezamos a decir, sí, pero fue culpa de fulano, mengano. A ver, ¿qué le dijo Dios o qué le dijo Jesús a Pablo? A ver, levántate. Siempre que venga una interrupción divina, en lugar de quedarte lamiendo las heridas y diciendo, pobrecita o pobrecito de mí, bien harías en decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ¿qué dice el Señor? Levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque una persona convertida no solamente se convierte en alguien que sabe algo, sino que hace algo. Entonces, a mí me extraña otra cosa. Muchos cristianos dicen que reciben a Cristo como Señor y Salvador y sus vidas siguen iguales. Yo digo, a ver, no, pero ya sé que Cristo es mi Señor. No, aquí no le dijeron, ve porque se te va a decir lo que tienes que aprender. Ve porque se te va a decir lo que tienes que saber. Ve porque se te va a decir lo que tienes que creer. Ve porque se te va a decir lo que tienes que hacer. El discípulo transformado siempre hace algo después de la crisis. Siempre. No se queda ahí. No se queda destinado al fracaso o solamente llorando por las cosas o los privilegios que llegó a perder. En un abrir y cerrar de ojos vemos al duro y terrible Saulo convertido en un hombre cuyo deseo era hacer lo correcto. Ya no se mueve tan fácilmente, ya más bien está pidiendo dirección, ¿verdad? Es una de las evidencias más fuertes de que Cristo llega a la vida para cambiarlo. Es un deseo arrollador de hacer algo, no solamente de creer algo. Mira, y yo te pediría de veras en el nombre de Jesús que revises aún tu proceso de conversión o tu profesión de fe. Porque cuando alguien recibe a Cristo, no puede seguir igual, el ejemplo es Él. Tiene que cambiar los valores, tiene que cambiar el destino, tiene que cambiar las tareas, tienen que cambiar los pasatiempos, tienen que cambiar. Ahora, Dios nos cambia a nosotros. Ahora, cuando viene una crisis, lo de menos es levántate de la crisis, te sacudes y sigues en el mismo camino rumbo a Damasco, como lo vimos en un principio con Jonás. No puedes hacer eso. Ya te levantaste, porque no te vas a quedar ahí lamiendo las heridas, sino que te levantaste y entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siempre va a implicar un cambio. Estoy diciendo qué hacer creativamente en medio de la disciplina, para que no te pases el día llorando o pidiendo que los demás lloren contigo. Para Saulo, Jesús era digno de que se le obedeciera. Nadie puede decir sí a Cristo y seguir siendo el mismo. Tú no puedes levantar las manos adorando al Señor y viviendo la vida como se te pega la gana. Perdóname, pero no es así. Por lo menos veo a Pablo como un ejemplo de que, ¿de veras dices que crees en mí? Pues quiero que hagas algunas cosas. Estaba en el suelo y lo levanta. Ahora, ¿por qué lo echó al suelo? Porque Jesús tenía que echar al suelo toda la arrogancia y toda la falsa confianza que él tenía en los preceptos de la ley. Pablo en el suelo o Saulo en el suelo significa
todo lo que tienes no sirve. Las expectativas que tienes sobre cosas de la ley no funcionan en esta nueva tarea. Escucha esto, quizá Dios te tira al piso para que te deshagas de algunas cosas que según tú te funcionaron antes, pero que ahora puedes estar encontrándote dando coces contra el aguijón. Así que un creyente que pasa la disciplina sigue las instrucciones del Señor al pie de la letra. Se le indicó que entrara a la ciudad, que esperara instrucciones. Ahora, los demás testigos vieron la luz. Los demás testigos seguramente oyeron la voz, pero no entendían nada. ¿Qué está pasando aquí? Saulo queda temporalmente ciego, según su testimonio, obedece y se fue a Damasco a esperar la revelación prometida. De hecho, en el capítulo 9 dice que Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, al Señor Jesús, que se te apareció en el camino, te ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, dice la Biblia, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró fuerzas. Fíjense, aquí está la importancia de tener hermanos mayores. Cuando tú tengas una crisis, necesitas de alguien que te ayude, y ese alguien son los grupos pequeños y son los grupos de discipulado de la iglesia. Por eso insistimos tanto. Tú necesitas un hermano mayor, porque lo más seguro es que si te levantas de una interrupción divina, lo más seguro es que vuelvas a caer exactamente en lo mismo, porque no aprendiste la lección. Y uno dice: pero ¿por qué vuelvo a la misma situación? Porque no aprendiste la lección. Es como si después de esta interrupción él dijera: ok, gracias Jesús, y ahí voy contra los tuyos, y otra vez a meterlos a la prisión. Oye, espérame, ¿qué no te estoy diciendo que cambies? No fue necesario en Saulo, porque él sabía que Cristo había llegado a su vida. Así que tú necesitas de hermanos mayores. Era una persona preparada, una persona con determinación, una persona con visión, pero necesitó de un hermano mayor que le dijo: mira, es por aquí. Y por cierto, ¿se acuerdan cuando Dios habla con Ananías y le dice: quiero que seas tú? Dice: no, manda a otros. ¿Cómo que yo? Si él anda atemorizando a todas las personas. Sin embargo, es importante, porque la nueva vida en Cristo requiere siempre, toma nota, el cuidado y la dirección de otro más crecido en la fe. Eso es muy importante. Si tú como cristiano tienes poco tiempo de andar en Cristo, tú necesitas a un hermano mayor. Por eso estamos generando grupos pequeños. Por eso son los grupos de discipulado que se reúnen los domingos. Los grupos pequeños se reúnen en las casas, porque necesitas de un hermano mayor que te ayude en el camino. El gran Saulo lo necesitó. Ahora, mi pregunta es: ¿qué te hace pensar que tú no? Tú ahí solito. No, yo con que escuche al pastor el domingo más que suficiente. ¿Qué te hace pensar en eso? Cuando alguien experimenta el gozo de la vida abundante, requiere dirección y cuidado de hermanos mayores que vean por ellos. A esto se le llama discipulado. Yo sé que muchos de ustedes han pasado por un poderoso proceso discipular. Por eso es importante que no te estanques en tu caminar con Cristo, porque una persona que acaba de conocer a Cristo tiene necesidades específicas. Quizá tú tienes 1 mes, 2 meses, 3 meses de estar llegando a esta iglesia. No te conformes con venir al culto nada más. Quiero exhortarte a que busques hermanos mayores en los grupos pequeños que te ayuden en tu desarrollo espiritual. Si no, lo más seguro es que vas a regresar a hacer las mismas cosas que antes. Ahora, nuestra tarea es ser instruidos en la eterna palabra de Dios. Ahora, es triste notar el hecho de que muchos creyentes hoy en día batallan para ser instruidos por la Biblia. Por eso, como iglesia, hemos diseñado una variedad de recursos con el objetivo de enderezar los pasos. Porque lo que Dios hace es eso, endereza los pasos. Es decir, no es un cambio de religión. Iba a esta iglesia, ahora vengo a esta. Por favor, eso no va a hacer nada. Cuando Cristo llega a la vida, lo cambia todo. Pero al estar caminando en tu nueva vida, necesitas dirección de parte del Señor. Lo que Saulo estaba haciendo, sinceramente, no era lo correcto. ¿Quién le dijo que no era lo correcto? Jesús. Jesús le dijo no era lo correcto. Y yo estoy seguro que muchos aquí, a través de un sermón, a través de una lectura, a través de un grupo pequeño, no estoy haciendo lo correcto. Y entonces Dios nos enfoca en las cosas que verdaderamente glorifican su nombre. Así que si tienes una agenda saturada, pero eres hijo de Dios, debes estar disponible para tu entrenamiento y capacitación. Tercer cosa, la disciplina con propósito implica ser firme ante las adversidades. La disciplina con propósito significa ser firme ante las adversidades. Escuchen bien lo que dice ahí en los versículos 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ahora, aquí encontramos un grupo de creyentes que han sufrido y que están pagando muy caro su nueva fe en Cristo.
Déjeme decirles algo, puedo estar equivocado, pero creo que la mayoría de los cristianos hoy en día en el mundo, en pleno siglo XXI, no hemos sufrido lo suficiente por nuestra fe en Cristo. Escucha bien lo que dije, la mayoría. Porque por supuesto que hay cristianos que están pagando con su propia vida ser cristianos. En países adversos al Evangelio, donde es un riesgo confesar a Cristo como Señor y Salvador, sabemos de pastores que los asesinan, sabemos de cristianos que les queman sus casas, y no se vayan tan lejos, en México mismo. Sabemos de hermanos nuestros que son desplazados de sus tierras simplemente porque creyeron en Cristo, porque ya no toman pulque o la bebida embriagante del lugar y no cooperan para las fiestas del patrono del pueblo. Nada más por eso. Son apestados y los avientan de su casa. Les han quemado templos, sus cosas, sus casas. Por eso dije la mayoría. Y tengo la sospecha que los que estamos aquí, si acaso, estoy hablando de sufrimiento por Cristo, no estoy diciendo algún cáncer, alguna enfermedad, no, estoy hablando de sufrimiento por Cristo. Si acaso, en el peor de los casos, la ley del hielo de alguien que queríamos, ¿no? Ya no nos hablan, nos desprecian en el trabajo. O sea, si somos honestos, todavía por Cristo no hemos sufrido lo suficiente. Ahora, quiero que pongamos esto en el margen de lo que estaba sucediendo ahí. Pablo era un terrorista religioso y estaba metiendo a la cárcel a todos los cristianos. Ahora, Dios le va a dar un ministerio que tenga que ser identificado con la adversidad. Y así fue. Sin lugar a dudas hemos pasado por algún tipo de sufrimiento, pero nada que pueda hacer una diferencia comparado con lo que estaba sucediendo con los cristianos del primer siglo. Quizás se han molestado con nosotros por nuestra fe en Cristo, pero mi pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando Dios te dice, quiero que le hables de Cristo a esa persona, aunque esa persona te hable mal a ti o te trate mal a ti? Quiero que con mi testimonio, con tu testimonio tú lo ganes. De hecho, venía leyendo un libro ayer en el avión, un libro cristiano, y me encantó porque un cristiano joven dice que le habían enseñado que solamente en Cristo había salvación. Entonces le dijeron que expusiera algo en su clase con respecto a religiones comparadas. Entonces él se levantó y les dijo, pues hay muchas religiones en el mundo, pero el único camino es Jesucristo. Y dice que una muchacha se levantó y le dijo, así que estás diciendo que si yo no creo en Cristo, por no creer en Cristo yo me voy a ir al infierno. Y dice que él se quedó helado y le dijo, bueno, no es porque no creas en Cristo, es por causa de tu pecado, porque tú has fallado delante de Dios. Y bueno, imagínense en el aula de la universidad lo que se generó ahí. Bueno, no le aventaron las bancas porque Dios es grande, pero dijo, ni modo, yo no puedo decir otra cosa porque eso es lo que dice la palabra. Todos se han depravado, no hay uno bueno. ¿No dice eso Romanos? No hay uno que busque a Dios, no hay uno que haga lo correcto, es lo que dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, es lo que dice la palabra. Así que el hombre dice que se fue a su casa muy triste y la verdad, obviamente, pasó momentos muy complicados. En el siguiente año, resulta que estaba nuevamente en un salón de clase y resulta que llega esta muchacha nuevamente ahí y se acercó con él y le dijo, David. Dijo, no, otra vez me va a decir hasta de qué me voy a morir. Vengo a decirte que entendí el mensaje de Jesucristo. En este verano estuve en un campo de verano de una iglesia, el Señor tocó mi corazón y ahora soy salva por la fe en Cristo Jesús. Pero gracias porque en su momento tú dijiste algo que no era popular, pero te atreviste a decirlo. Bueno, piensa en el apóstol Pablo. Pablo fue llamado a una obra así. No le aplaudían donde él predicaba, al contrario, lo perseguían donde él predicaba. Es más, en la historia yo veo una tarea fácil y una tarea difícil. A ver si están de acuerdo conmigo. Tarea fácil, bueno, que Pablo se convirtiera. ¿Era una tarea fácil o difícil? Yo diría, un hombre como Pablo convertido era una tarea muy difícil. No, pero fue fácil. ¿De qué se encargó Dios? De tirarlo, de ponerlo ahí en el piso. Y suficiente ya, se levantó y como nuevo, fue fácil. ¿Saben cuál fue la tarea difícil? Hacer y convencer al resto de los discípulos que Pedro era un hombre diferente, que Pablo era un hombre diferente. Fíjense qué interesante. Estamos orando por personas, Señor, convierte esto, necesitamos un milagro tuyo. Y cuando se convierte la persona, ay no, yo creo que no es convertido. Pues no estás orando por eso. Así que aquí encontramos casos difíciles y fáciles. Pero lo cierto es que la nueva visión que Dios le da a Saulo es una visión extraordinaria. Es una visión de resistencia, una visión de dolor. De hecho, la palabra del Señor le dijo, voy a mostrarle cuánto tiene que sufrir por causa del reino. De la pluma de Pablo hay una frase que siempre, o una historia que siempre me ha llegado a lo más profundo del corazón. Es la pluma de Pablo. Hermanos,
No queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¡Wow! El mismo que escribió, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado. Ok, ese mismo dijo, hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Y luego Pablo dice algo que ¡wow! Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, el cual levanta a los muertos. ¿Se dan cuenta? El ministerio de Pablo fue un ministerio de mucha resistencia. No fue como cuando yo me convertí. Yo me acuerdo cuando yo me convertí había una confusión. Voy a explicarles por qué. Porque yo había perdido un organito, se llamaba melodión, que fue lo primero que yo tuve así de música, por eso le entré a algo de la música. Y tenía una tripa y uno le soplaba así. Y los 529 himnos del himnario yo los hacía así. Maravilloso, ¿no? Y un día en la iglesia me lo robaron. No sé por qué se pierdan cosas en la iglesia. Sí, agárrense bien la cartera. Digo, de todos modos, por si acaso, ¿no? Pero en la iglesia se me perdió. Y la verdad es que pues nunca apareció. Y me acuerdo que en esa semana hubo un predicador que fue a llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a esa iglesia. Y bueno, pues yo estuve ahí como espectador. No. Y ahí el Señor llegó con todo su poder. Y ahí fue cuando yo, asistiendo a la iglesia cristiana, recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y me acuerdo que pasé y yo lloraba como Magdalena. Y entonces mi familia pensó que yo lloraba porque había perdido el famoso melodión. Entonces, acabando la reunión, se me acercó mi mamá y mis hermanos y ahí estaba. No, Gary, te vamos a comprar otro. Yo, ¿otro qué? Otro melodión. No lloro por eso. Cristo acaba de entrar a mi vida. Estaba yo ahí, ¿no? Y me acogieron y bueno, fue algo tan precioso, ¿no? Con Pablo no fue así. Cuando dijo, ya soy cristiano. No. Que vaya otro, ¿no? A ver, vamos a mandar a Ananías, que parece que sabe defensa personal, primeros auxilios y karate, y por si se le pone bravo, ¿verdad? Entonces, si observan el ministerio de Pablo, fue un ministerio de mucha oposición. Pero Dios lo había preparado por medio de una transformación completa. De hecho, si ustedes y yo estamos aquí hoy alabando el nombre de Dios, en mucho se lo debemos a este siervo. Fue llamado el apóstol a los gentiles. Y esto me lleva a la última enseñanza que quiero dejarte en tu corazón. La disciplina con propósito implica estar dispuesto para dar la vida por el propósito, por un propósito glorioso. Dar la vida. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, nosotros debemos estar dispuestos no solamente a hacer ciertos cambios, sino dispuestos a dar la vida. Resulta que un día el apóstol Pablo tiene un firme anhelo y deseo: ir a Jerusalén para llevar la palabra del Señor. ¿Cuál era el problema? Que en Jerusalén estaba entre los 10 más buscados del FBI en Jerusalén. Estaba en todos los puestos de periódico, estaba en las noticias, estaba en las cortinillas del noticiado de la noche, estaba en todas las redes sociales, el más buscado, pueden ustedes imaginar, lo andaban buscando. Y para Pablo significaba ir a Jerusalén, ponerle precio a su cabeza, así de simple. En varias ocasiones él expresa este deseo y los hermanos, parte de su equipo misionero, le decían: no se te ocurra, si vas a Jerusalén te van a matar, no lo hagas. Vamos a leer parte de esa historia. Es Hechos 21, 10 al 14. Es una historia intensa y sorprendente, rara y pintoresca. A ver si están de acuerdo conmigo. Llevábamos allí varios días. Está hablando el doctor Lucas, recuerden que es el que escribe este libro. Cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo, ahora imagínenlo, porque para que yo me pueda atar de pies y manos, pues lo más seguro es que estoy tirado en el piso, como un animal, como una res, pies y manos y tirado en el piso. Entonces imaginen la escena. Le quita el cinturón a Pablo y Pablo, ¿qué? Venga para acá. Se amarra los pies, se amarra las manos y se tira como una res. Se tira como alguien listo para el sacrificio. Yo creo que Ágabo dijo, como que no entiende Pablo que si va a Jerusalén lo van a matar, entonces tengo que hacer un sketch. ¿De dónde vienen los sketches? Pues de aquí. Ahí está el sketch.
Y hay algunos sketches que han estado aquí, que estoy seguro que han recordado más que mi más brillante sermón que yo he predicado aquí. ¡Uy! Impresionante, ¿no? Bueno, hizo su sketch. Y les dice: de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón, ni siquiera dice, ¿no? Al dueño de este cinturón, y lo entregarán en manos de los gentiles. Ahora, todos entendieron, ¿eh? Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Estaban llorando. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué? ¿Por qué lloran? ¿Qué les pasa? Me parten el alma. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto, no solo a eso, sino no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Y dicen que como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. ¡Wow! Bueno, ¿se acuerdan cuando iba rumbo a Damasco, verdad? Nadie lo paraba. Era un hombre con determinación. Esto me encanta, porque cuando nos convertimos, Dios respeta nuestra personalidad. Las cosas fuertes, nuestras áreas de oportunidad, Él las usa. O sea, no lo hizo un cristiano avergonzado. Ay, no, sí, debe. Seguro que al dueño de ese cinturón, sí, porque me lo prestó Pedro. No, pero, bueno, al que trae, a ti, a mí, me van a matar. No, hermanos, por favor, oren por mí. No. En esencia, es el mismo hombre formado por Dios desde el vientre de su madre, con un propósito y visión santificado. Y eso es lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Cuando Él te interrumpa, en lugar de hacer una rabieta o tirarte al piso para hacer un berrinche, dile: ¿qué quieres que yo haga? Y está listo para usarte. No es la primera vez que trataban de decirle a Pablo que desistiera. De hecho, en capítulo 21, verso 4 dice: nos encontramos con los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos por medio del Espíritu exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Aquí había un peligro muy grande. Por causa de la predicación, él moriría en manos de los judíos. Pero Pablo era un hombre transformado, listo para cumplir la misión, al punto de dar la vida por ello. Ahora, mi pregunta es: a menudo tenemos desafíos y hay veces que las cosas salen mal y desistimos. No necesitamos un sketch tan dramático. Al dueño de este cinturón, si se divorcia, le va a ir como en feria. No necesitamos una descripción tan grande, ¿verdad? Y hacemos lo que se nos pega nuestra regalada gana, finalmente. Así que cuando Dios interrumpa tu vida, lo mejor que yo podría decirte en este día es que aprendas de la misma lección del apóstol Pablo. Pablo lo que hizo es experimentó el poder transformador del Señor. Después de ser perfectamente transformado por el Señor, estuvo dispuesto para pasar por un proceso de disciplina, un proceso de enseñanza, un proceso de maduración en su vida. Simplemente estaba instruido a la nueva carrera, a la nueva empresa. Si viene un proceso de prueba en tu vida, dile al Señor: Señor, ¿ahora qué quieres que yo haga? Porque no quiero pasármela en el piso todo el tiempo. Ahora, cuando esto suceda, finalmente Dios te va a mantener firmes ante las nuevas adversidades que puedas enfrentar, y te va a capacitar para, si es importante, dar hasta la vida por tus hijos, por tu esposa, por tu matrimonio, por la fe, por aquellas cosas que valen la pena. Lo hagas. Es el propósito de la disciplina con propósito, cuando Dios decide interrumpir nuestra vida. ¿Y saben qué he estado pidiendo al Señor? Señor, sigue llenando esta lista de interrupciones. De hecho, creo que Dios nos está interrumpiendo nuevamente en estos días. A mí en lo particular me ha estado interrumpiendo nuevamente Dios. Y digo: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? Pero ahí aprendí, en lugar de quejarme o buscar culpables, volteo a Dios y le digo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás listo para hacer lo mismo? Ponte de pie, por favor. Señor, al salir de este lugar, quisiéramos nuevamente suplicarte en el nombre de Jesús, que tu palabra que ha sido expuesta sea comida por cada uno de nosotros, saboreada por cada uno de nosotros, no solamente para convertirla en conocimiento, sino convertirla en vida, Señor. Yo te suplico
por esta preciosa iglesia, por cada uno de sus miembros, aún por las personas que nos visitan por primera vez. Que nos reveles si vamos caminando o teniendo actitudes que no son exactamente las que a ti te agradan, Señor, para que nos des la capacidad de estar en el centro de tu voluntad y no sinceramente equivocados, y quizá hasta haciendo lo contrario a lo que tú esperas de nosotros. Padre, aquí estamos, listos para escuchar tu voz, pero listos para obedecerte. Y yo sé que tu Espíritu Santo hará su obra en cada uno de nosotros, Señor. No nos dejes ser generosos ahora al repartir el sermón a otras personas. No, Señor. Es para mí. Es tu voz para mí. Que yo pueda hacer los cambios, esperando ser más útil y provechoso para tus propósitos. Te doy gracias por tu palabra y pedimos que nunca regrese a ti vacía. Llévanos con tu bendición, que tu amor, la gracia de Jesús y el poder de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros y con todo tu pueblo desde ahora y para siempre. Y todos juntos decimos, amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos, amados.